Hola a todos, desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase 62, el cual trata sobre traumatismos torácicos. La sesión 62 contiene una clase que trata sobre traumatismos y pérdidas de conciencia, la cual tiene una duración aproximada de unas 2 horas y unos 49 minutos. La clase está en formato vídeo y en formato audio. Se adjunta junto a la clase un temario de la clase, tanto en formato PDF como en formato audio. También se adjuntan test con preguntas sobre dicha clase, tanto en formato PDF también como en formato interactivo, para poder realizar ese test tanto en el móvil, tablet u ordenador. Si quieres ver el contenido completo de la sesión 62, pues haz clic en el link que aparece en tu parte superior derecha de la pantalla o abajo en la descripción. Seguimos dando pautas de primeros auxilios y vamos a hablar de cuando hay un objeto clavado. ¿Qué hay que hacer? Todos ya más o menos entendemos que no se puede sacar, incluso aunque no esté afectado a un pulmón o a una zona. En esta zona no debemos de sacar los objetos porque podrían estar taponando vasos sanguíneos, pero en este caso aún esto, aparte de poder liberar la rotura de un vaso sanguíneo que el propio objeto puede estar taponando, también podemos estar impidiendo que el aire dentro de la pleura entre menos aire, ¿vale? Y si lo quitamos entraría mayor aire y el pulmón podría colapsar mucho antes, o los pulmones podrían colapsar mucho antes. Por lo tanto, todos los objetos clavados, tanto sea en cualquier parte del cuerpo, no se sacan en los primeros auxilios. Sí que hay que inmovilizarlo y acolcharlo, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos llaman a mucho. Este servicio es típico, es un servicio en el cual cuando los sanitarios se enfrentan ante un apuñalamiento en el cual el puñal todavía está clavado, pues nos llaman a los bomberos porque ellos no lo trasladan por escaleras ni ascensores, porque los movimientos podrían generar un daño mayor, y teniendo el pulmón y teniendo el corazón cerca, pues os podéis imaginar, con todas las arterias y todas las venas que entran al corazón, pues no se puede hay que minimizar todos los riesgos para que ese daño que ya se ha producido no aumente. Entonces, pues nos llaman muchas veces para que con los vehículos de altura saquemos a las personas en tabla o en camilla por un balcón o por una ventana sin tener que moverla por escaleras o ascensores, ¿vale? De esta manera, lo que nosotros tenemos que hacer los bomberos y los equipos sanitarios es inmovilizar, no sacar, esto está ya más que claro, es inmovilizar este objeto que ha penetrado dentro en este caso de la zona torácica. En este caso pues se ponen paños, compresas, se amortigua, porque cualquier pequeño toque que se pueda producir, si tenemos un acolchado, se va a hacer de una manera más progresiva y por lo tanto menos dañina. Luego otro tema son las heridas abiertas, que ya nos encontramos abiertas, es decir, que no hay un objeto clavado, hay un objeto que puede haber entrado y salido, pero la herida está abierta y ha perforado pues seguramente la pleura del corazón o el corazón inclusive, o incluso más allá, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a concentrar en el caso de que tengamos una herida abierta que ha perforado una pleura o las pleuras de los pulmones. En estos casos, digamos que la herida no se debe de tapar, ¿vale? No se debe de tapar para permitir el movimiento natural de los pulmones. Cuando inspiramos y expiramos, nuestros pulmones se ensanchan o se contraen, y eso va a favorecer, eso es lo que va a hacer que el aire entre y salga de nuestros pulmones. Si obstruimos una herida abierta en la cual se ha producido un hemotórax, por ejemplo, que ha entrado aire dentro del pulmón, pues estaremos limitando el movimiento del pulmón, ¿vale? En estos casos, lo que se puede hacer, y veremos que el Consejo Europeo de Resucitación no lo recomienda, pero en los manuales de primeros auxilios sí lo mencionan, es un taponamiento oclusivo parcial, ¿vale? ¿En qué consiste? Nosotros tenemos un agujero, tenemos aquí que se ha producido, esta es la pleura, ¿vale? Imaginaros, aquí estaría el pulmón, entonces se ha producido una entrada de aire
se ha producido un punzamiento en el cual ha atravesado la pleura. ¿Vale? Entonces esto está abierto y no hay que taparlo, pero se puede hacer un taponamiento oclusivo parcial poniendo un plástico que esté anclado en un punto y suelto en el otro, ¿vale? Que esté libre el plastiquito ese que nosotros pongamos con una venda, con algo encima, para protegerlo un poco más. ¿Por qué se puede hacer esto? Bueno, en teoría, porque en práctica había que hacerlo, es otro tema, pero porque cuando el pulmón se ensanche, va a abrirse, es una clapeta que se va a abrir cuando el pulmón se hace grande, se va a abrir y va a liberar cierta parte del aire que está dentro de la pleura y que comprime el pulmón. Cuando el pulmón se contrae, esta clapeta, digamos que se va a cerrar porque se va a quedar pegado por esa presión negativa que nosotros vamos a generar dentro de la cavidad pleural o de la zona torácica, y entonces no va a impedir la entrada de aire, es decir, va a favorecer que el aire fluya y que no se comprima tanto el pulmón, ¿vale? Esa capletilla, si podéis probar con cualquier papel de plástico, si se produce una depresión y una sobrepresión, va a actuar como una clapeta, se va a abrir cuando haya sobrepresión y se va a cerrar cuando haya una pequeña depresión, y eso va a ayudar a no comprimir tanto el pulmón. Por eso se podría hacer o se podría llegar a hacer un taponamiento oclusivo parcial, en este caso con un plástico que se adhiere mucho mejor, es mucho más hermético cuando cierra y también abre, por lo tanto nos podría servir para generar una especie de clapeta, ¿vale? Una clapeta improvisada. Pero sobre este asunto, por ejemplo, el Consejo Europeo de Resucitación no lo recomienda, ¿vale? El Consejo Europeo de Resucitación, digamos, ahora vamos a ver unas anotaciones, las anotaciones que hace el Consejo Europeo de Resucitación en las recomendaciones del 2015 sobre el tratamiento de los primeros auxilios cuando tenemos una herida torácica abierta, ¿vale? No quiere decir que no se pueda hacer, sino lo que quiere decir es que no lo recomienda, que en estos casos tiene más importancia que en otros las recomendaciones. Generalmente el Consejo Europeo de Resucitación, en función a análisis, a estudios, en función de estadísticas, pues dice que es más eficiente hacer una cosa o hacer la otra, que aunque se pueda hacer, en la práctica no es real, ¿vale? Entonces ha dicho lo siguiente, voy a leer. El manejo correcto de una herida torácica abierta es crítico, ya que el sellado inadvertido de estas heridas por el uso incorrecto de vendajes o dispositivos oclusivos o la aplicación de un vendaje que se convierte en oclusivo puede dar lugar a un neumotórax a tensión, complicación que potencialmente amenaza la vida. Es decir, que es muy difícil generar lo que hemos dicho antes según el Consejo Europeo de Resucitación, y que una mala aplicación de lo que estamos diciendo, un pequeño error, podría agravar nuestra situación. Y continúa diciendo, dejar la herida torácica expuesta, comunicándose libremente con el medio exterior sin aplicar un vendaje o cubrir la herida con un apósito no oclusivo si es necesario. Controlar el sangrado localizado con presión directa, ¿vale? Por lo tanto, el Consejo Europeo de Resucitación no recomienda esta práctica del taponamiento oclusivo parcial, aunque sabemos que se puede hacer, y en alguna pregunta tipo test os la podéis encontrar, ¿vale? Que si no va referida directamente a las recomendaciones del 2015 del Consejo Europeo de Resucitación, pues podría tener cierta validez. Aunque ya hemos visto que el Consejo Europeo de Resucitación no la recomienda, ¿vale? Por las complicaciones que se puedan efectuar a posteriori. Tampoco recomienda realizar vendajes que puedan, aparte que eso es lógico, si nosotros respiramos, si nosotros generamos un vendaje que nos comprima, no podemos respirar bien, porque la expiración consiste en que cuando el pulmón se expande, el aire entra de forma natural, y si el pulmón no se expande, el aire no entra. Si impedimos con un vendaje ajustado los movimientos torácicos, estaremos dificultando la respiración.